Kaixo, arratsaldeon. Bueno, vamos a dar comienzo a esta asignatura en concreto, que gira en torno a lo que es el proceso de socialización, y lo vamos a hacer definiendo lo que es el concepto de personalidad e identidad. En primer lugar, cabe destacar que en la bibliografía científica nos encontramos con una diversidad de conceptos que en muchísimas ocasiones se utilizan indistintamente, ¿no? Pues, por ejemplo, nos podemos encontrar con autores y autoras que nos hablan de personalidad, otros y otras nos hablan de identidad. El carácter también es un término que suele aparecer ligado a estos dos anteriores. Y esto no es de extrañar si echamos un vistazo a cómo define estos términos la Real Academia Española, la RAE, ¿no? Por ejemplo, personalidad se define como esa diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La identidad, en este diccionario, se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. El carácter se define como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue por su modo de obrar de las demás. Como podemos observar, estas tres definiciones son tres conceptos diferentes, términos diferentes, pero con un significado prácticamente similar. Sí que es verdad que, dependiendo de la disciplina científica, hay una mayor tradición de utilizar un término u otro dentro de cada una de ellas, de manera que su uso se haya consolidado, ¿no?, en cada una de esas disciplinas. En concreto, por ejemplo, en sociología, en esta disciplina científica, el término identidad es muy utilizado como sinónimo de personalidad. Etimológicamente, ¿no?, si vamos un poco a cuestiones etimológicas, vemos que el término personalidad en concreto tiene el mismo significado que la griega prosopon y que la latina personare. Prosopon significa máscara o careta, ¿no? Máscara o careta que se solía poner el actor satírico en el escenario cuando representaba una obra en la que tenía que interpretar a distintos personajes, que normalmente eran del mundo de la política. Entonces, claro, dependiendo del personaje se ponía una máscara u otra. En latín, personalidad significa personare, que significa sonar a través de. Es decir, sonar a través del orificio o el agujerito que tenía la máscara, que es por donde salía la voz del actor. Por lo tanto, y curiosamente, ¿verdad?, etimológicamente, el término personalidad nos remite con lo que mostramos al exterior, con lo que aparentamos, ¿no?, con lo que dirigimos hacia las demás personas y lo que esas personas ven de nosotros y nosotras. Bueno, más allá del significado etimológico, se han dado un montón de definiciones diferentes de lo que es la personalidad o la identidad, ¿no? Nos encontramos con infinidad de definiciones. Como se señalan, por ejemplo, Gómez y Domínguez, nos podemos encontrar con tantas definiciones de personalidad como manuales de estudio o diccionarios consultemos. Por ejemplo, en esta diapositiva hemos recogido unas cuantas definiciones de diferentes autores y autoras clásicos que provienen tanto de la sociología como de la psicología. Por ejemplo, la RAE, ¿no?, ya hemos recogido esta definición que dice que la personalidad o la identidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Según Cattell, aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. La organización relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas, bajo especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de la conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Según Gómez y Domínguez, conjunto de características del sujeto que determinan su peculiar adaptación al entorno, que va a venir condicionada por unos elementos biológicos recibidos y por una educación también recibida de una sociedad determinada a la que ha de irse insertando. Ginger, en el libro de Horton y Hunt, hablan de la totalidad del comportamiento de un individuo con un sistema determinado de tendencias que interactúan con una secuencia de situaciones. Horton y Hunt hablan o dicen que la personalidad o la identidad es única y, por lo tanto, diferente en cada individuo. Berger nos dice que la personalidad o la identidad es socialmente conferida, mantenida y modificada. Según McInnes y Plummer, estamos hablando de un entramado más o menos consistente, formado por las personas por las formas de pensar, sentir y hacer de las mismas. Y según Karl Marx, citado en Taverner,
Es una mezcla de temperamento, que es heredado genéticamente, y el carácter, que es el conjunto de disposiciones y aptitudes que se adquieren reaccionando con el medio social. Bueno, un montón, infinidad de definiciones, aquí hemos recogido unas cuantas, pero podríamos haber completado esta diapositiva con otras muchísimas más, ¿no? Aquí lo que nos interesa es averiguar de alguna manera, analizar qué es lo que tienen de común, ¿no?, estas diferentes definiciones, o qué podemos concluir de todas estas definiciones cuando hablamos de personalidad. Entonces, por un lado, está claro que cuando hablamos de personalidad hablamos de la totalidad de nuestro comportamiento, porque abarca diferentes aspectos de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, etc. Muchos de los autores comentan esta idea. También comentan la idea de que viene determinada por diferentes factores, es decir, se desarrolla o se construye gracias a factores como la genética y la educación como mínimo. También se explicita en algunas definiciones que es algo único, es algo que cada persona tiene su propia personalidad, identidad, nos hace únicos, nos diferencia del resto y todo el mundo tiene su propia personalidad, todo el mundo la tiene, por lo que según Horton y Hunt no es adecuado decir que hay personas con más o menos personalidad, porque cada cual tiene su propia personalidad. Además, en estas definiciones hemos podido constatar que es algo que varía en el tiempo, que cambia en el tiempo a lo largo de nuestra vida, aunque tenga cierta estabilidad, ¿no? De manera que podemos predecir, por ejemplo, cómo actuará una persona o qué dirá en una circunstancia determinada, aunque sí que es verdad que esta reacción puede variar a lo largo del tiempo. Es por ello que también tiene mucho de proceso, de dinámico, la personalidad o la identidad. Y definitivamente, con todo esto que estamos diciendo, podemos concluir perfectamente que cuando estamos hablando de identidad o personalidad, estamos hablando de algo sumamente complejo, difícil de analizar, porque es como un cóctel, que es el dibujo que os he querido poner, ¿no? Es como un cóctel en el que nos encontramos con un montón de ingredientes diferentes, donde todos estos ingredientes están mezclados, todo está en conexión, todo influye en todo. Es por ello que analíticamente es importante tratar de desligar, ¿no?, de alguna manera estos ingredientes para que podamos entender mucho mejor lo que es la personalidad, aunque tenemos que ser conscientes de que en la realidad todo esto aparece o existe mezclado e interconectado de una manera muy, muy compleja. Bueno, para terminar con esta primera presentación, vamos a recoger brevemente algunas teorías relacionadas con el desarrollo de la personalidad, es decir, autores y autoras clásicos, todos ellos, que han reflexionado sobre la construcción de la personalidad o la identidad. ¿Por qué estos 5? Pues porque son verdaderamente clásicos, tanto desde una mirada sociológica como psicológica. Son autores que de alguna manera erigieron sus teorías y sobre las cuales luego se han ido desarrollando otras nuevas teorías. Vamos a comentarlas brevemente, no quiero aquí profundizar mucho en estos aspectos teóricos, pero sí comentar unas ideas como muy claves de cada autor porque entiendo que nos pueden ayudar, ¿no?, a entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad y personalidad. Tenemos a Cooley. Cooley nos habla de la identidad por adscripción. Es decir, desde la perspectiva de este autor, el concepto de identidad se desarrolla mediante un largo y complicado proceso que prosigue a lo largo de toda la vida. La identidad se va construyendo a través del autoconcepto que vamos definiendo sobre nosotros mismos, ¿no? Y este autoconcepto y esta identidad vamos construyéndolas, vamos definiéndolas de alguna manera a través de las reacciones de los otros hacia nosotros. Es a esto lo que llama Cooley identidad por descripción, es decir, yo voy de alguna manera definiendo mi propio autoconcepto en base a las reacciones que percibo que estoy provocando en las personas con las que convivo, ¿no?, en los diferentes contextos en los que participo. En la teoría de Cooley es muy importante darnos cuenta de que claro, una cosa es lo que yo percibo que el otro percibe de mí o la propia reacción de la persona. Son dos cosas diferentes que a veces van unidas, pero otras veces no están tan unidas. Tenemos también la mirada de Mead, la teoría de Mead. Mead nos habla del otro generalizado. El otro generalizado es de alguna manera ese conjunto de expectativas que tienen las personas con las que convivo en diferentes contextos, en diferentes situaciones,
hacia mí, ¿no? Entonces, en base a esas expectativas es como yo voy construyendo mi propia identidad, desde la mirada de Mead. Es que todo el mundo quiere que yo haga esto, es que todo el mundo espera de mí, son de alguna manera afirmaciones que responden al otro generalizado, ¿no? O significa que estoy funcionando, trabajando o sí, comportándome en base al otro generalizado. Cooley y Mead son autores interaccionistas, sus teorías, mejor dicho, son interaccionistas. Esto significa que ellos entienden que de alguna manera nuestra personalidad y la identidad se va construyendo y erigiendo en la medida en que me estoy interrelacionando con el entorno sociocultural en el que vivo. Desde la mirada de estos autores no existe una confrontación inicial entre estas dos realidades, individuo y sociedad, sino que son dos realidades que siempre van juntas, van unidas. El desarrollo de una influye en la otra y el desarrollo de la otra influye en la primera. En cambio, la mirada de Freud es diferente, ¿no? Freud entiende que sí que hay una confrontación inicial e intrínseca entre lo que es el individuo y lo que es la sociedad. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera lo que es la sociedad intenta o tiene como finalidad, las normas sociales, digámoslo así, tienen como finalidad de alguna manera limitar lo que son los impulsos básicos del individuo. Es por ello que Freud de alguna manera entiende que nuestro yo, nuestra identidad y personalidad está compuesta como por tres apartados diferentes, ¿no? Lo que llamamos el ego o el id, que es ese cúmulo, ese conjunto de impulsos básicos que tenemos como seres humanos, que somos como organismos vivos, ¿no? que somos. Tenemos el superego, que es el conjunto de normas sociales que hemos interiorizado y que formaría como nuestra conciencia de alguna manera, ¿no? Es como el Pepito Grillo, ¿no? del cuento de Pinocho, ¿no? Que es la conciencia que tenemos siempre detrás, que nos está diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y el tercer apartado sería el yo, ¿no? El yo es la parte más racional de nuestra identidad o nuestra personalidad, que trata todo el rato de equilibrar, de alguna manera, de crear un equilibrio, ¿no? Entre lo que es el ego y lo que es el superyo. Pero ya veis que aquí, de alguna manera, Freud parte de una idea inicial de confrontación entre lo que es el individuo y lo que es la sociedad, mientras que Cooley y Mead no tienen esa visión. Y luego tenemos a dos autores, Piaget y Erikson, que también sus teorizaciones han sido muy importantes porque de alguna manera nos han hecho ver cómo la construcción, ¿no?, de la generación de lo que es la identidad o personalidad es un proceso. Es un proceso que tiene que seguir como diferentes fases o diferentes etapas. En el caso de Erikson, define en concreto 8 etapas diferentes a lo largo de la vida, que es a través de las cuales nosotros vamos construyendo nuestra identidad, pasando como por diferentes crisis de identidad que llama él, y en cada una de estas crisis vamos de alguna manera optando en lo que él llama una dicotomía, un dilema, entre lo que puede ser, por ejemplo, autonomía e independencia, confianza versus miedos o desconfianza, ¿no? Entonces, en cada una de esas fases, de alguna manera, bueno, pues vamos optando, consciente o inconscientemente, en esa dicotomía, en un apartado de esa dicotomía. Así es como vamos superando las diferentes fases y vamos de alguna manera construyendo nuestra propia identidad o personalidad. En el caso de Piaget, Piaget habla de etapas diferentes también para llegar a una conciencia racional y lógica del individuo, ¿no?, de su personalidad, y para llegar a esa conciencia, ese raciocinio, de alguna manera, es necesario, es imprescindible que el individuo supere todas las etapas, pero que vaya superando una por una. Es decir, sin superar una etapa, ¿no?, las características propias de esa etapa, sería imposible de alguna manera seguir con la siguiente etapa. Es lo que le diferencia, por ejemplo, de Erikson, ¿no? Erikson entiende que sí que pasamos de etapa a etapa, pues depende, cada uno depende cómo pasa y cada una depende, ¿no?, cómo pasamos, pero en el caso de Piaget es imprescindible y necesario superar una etapa para poder llegar a la segunda y superarla a la vez, ¿no? Bueno, ¿qué tienen en común todos estos autores que hemos comentado? Todos estos autores sí que entienden que existe una interrelación muy estrecha entre individuo y sociedad a la hora de la conformación de lo que es la personalidad o la identidad, ¿no? Y bueno, esto ya lo iremos trabajando en las siguientes presentaciones. Bueno, aquí tenéis de alguna manera la bibliografía en la que me he basado para organizar toda esta información, y después de esta presentación os propongo el primer ejercicio.
os propongo realizar la siguiente reflexión personal. Responder a la pregunta de ¿quién soy yo? Tratar de responder a esta pregunta con las ideas que os vengan a la cabeza, sin racionalizar mucho las respuestas, ¿no? Lo más espontáneamente que podáis, intentar responder a esta pregunta. Daros cuenta de que no estamos preguntando ni quiénes, estamos preguntando quiénes somos, no estamos preguntando ni cómo hemos llegado a ser lo que somos, ni cómo somos, ni estamos preguntando qué nos gusta, qué no nos gusta, sino que quién soy yo, ¿no? De alguna manera situaros en el siguiente escenario. Estáis en una situación, en un contexto nuevo para vosotros y vosotras, os tenéis que presentar. Y bueno, tenéis que responder a la pregunta de quién eres. Cuando alguien te pregunta, ¿tú quién eres? Intentar responder a esa pregunta de la manera más espontánea posible. Bueno, aproximadamente duración de la reflexión, bueno, pues cada uno y cada uno lo que necesitéis, pero bueno, una hoja, alrededor de una hoja, un poco menos, un poco más, lo que necesitéis. Esta actividad, esta reflexión personal, la tenéis que subir a la actividad de Gela, que ya está preparada para ello. Una vez que yo haya recogido todo, haré una reconstrucción de alguna manera de todas las respuestas que hemos recogido, y esa reconstrucción la compartiremos a través del foro.